Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mary's Bakery. En este video te enseñaremos cómo hacer una deliciosa pizza en casa con masa madre. Los ingredientes que vamos a necesitar son 415 gramos de harina, 80 gramos de masa madre, 8 gramos de sal y 290 gramos de agua. Si aún no tienes tu masa madre en casa, puedes hacerlo viendo nuestro video en el canal de Mary's Bakery. Comenzamos el proceso agregando la masa madre, seguidamente el agua y la sal. Agregamos el gancho y comenzamos el proceso del amasado. A velocidad 2, nuestros ingredientes se comienzan a incorporar. Seguidamente, comenzamos a agregar nuestra harina poco a poco. Aprovecho para comentarte que nosotros decidimos usar la batidora, pero sin ningún problema también lo puedes hacer con tus manos. Cuando hayamos incorporado toda la harina, vamos a subir la velocidad de media a alta. Una vez que la masa esté como en el video, cúbrela y déjala reposar por alrededor de 20 minutos. Transcurrido el tiempo, retiramos la masa cuidadosamente con ayuda de una espátula panadera y le daremos unos pequeños pliegues. De esta manera nuestra masa puede agarrar más fuerza. La dejamos reposar nuevamente, esta vez por 1 hora. Luego del reposo, con ayuda de una balanza, porcionaremos nuestras pizzas. Decidimos hacerlas de 250 gramos aproximadamente. Boleamos cada porción de masa y luego agregamos en una bandeja previamente enharinada. En este caso vamos a usar harina de maíz. No te preocupes, si no tienes harina de maíz, también puedes usar harina de trigo. Te recomendamos usar harina de maíz porque le da una corteza más crujiente. Una vez porcionadas y puestas en la bandeja, te recomendamos espolvorear un poco de harina de maíz encima de las mismas. Debemos dejarlas reposar hasta que dupliquen su tamaño. Transcurrido el tiempo, usando la harina de maíz, espolvoreamos nuevamente y lo hacemos de esta manera. Procedemos a estirar la masa con la ayuda de nuestras manos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Cuando tengamos nuestra pizza formada, agregaremos los ingredientes de nuestra preferencia. Aprovecho para comentarte que tu horno debe estar previamente calentado. Si tu horno no tiene la función de la pizza, no te preocupes. Debes colocar tu horno arriba y abajo con convección. Para lograr mejor cocción de la pizza, te recomiendo usar la mayor temperatura que tiene tu horno. Una vez observes los bordes de la pizza como el nuestro, puedes retirarla del horno. Te recomiendo agregar un poco de albahaca fresca y buen apetito. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. No olvides que si haces alguna de nuestras preparaciones, puedes compartirnos tus resultados por nuestras redes sociales, etiquetándonos o mencionándonos. Espero que te haya gustado este video, gracias por verlo y nos vemos en una próxima oportunidad.